Hola, mi nombre es Marcela Sabogal, soy la profesora de análisis textual del Grupo Formarte y hoy vamos a resolver unas preguntas sacadas de los exámenes de la Nacional relacionadas con literatura. Empecemos. La primera pregunta se va a resolver a partir de este texto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. La pregunta es, cuando Gabriel García Márquez se refiere a que el mundo era tan reciente que había muchas cosas sin nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, se refiere a la ignorancia de los habitantes de Macondo. Entonces vamos a ir resolviendo una por una. Respecto a la ignorancia de los habitantes, no necesariamente implica que haya una ignorancia como tal en el lugar por el simple hecho de que todavía hayan cosas que no tengan el nombre. Entonces esa se descarta de entrada. Vamos con la B. El desarrollo del lenguaje connotativo. Tampoco tiene relación porque recordemos que un lenguaje connotativo tiene que ver con el significado como tal de una expresión o de varias expresiones. Me explico. Recuerden que denotar es el significado original y connotar es el significado que puede tener adicional al original de acuerdo a la cultura o a la sociedad. Es decir, que si aquí Gabriel García Márquez dice que muchas cosas carecían de nombre, esas cosas ni siquiera tenían un nombre denotativo, por ende no puede tener un lenguaje connotativo. Entonces también se descarta. La C, la ausencia de diccionarios de la lengua, bueno, casi que es jocosa porque obviamente no está hablando ni de vocabulario, ni de si tienen una gramática o no, ni de si poseen un diccionario o no, entonces también se descarta. En resumidas cuentas, por simple descarte, ya llegamos a qué es la D, sin embargo analicemos la D. Un momento como tal del nacimiento del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí, efectivamente, estaban hasta ahora empezando, de hecho por eso es que leemos el texto completo porque en la introducción como tal nos dicen o nos contextualizan respecto a que es un espacio que hasta ahora está iniciando, que tiene pocas casas en el lugar y demás. Entonces, efectivamente, la D. Vamos con la siguiente. El relato de 100 años de soledad podría asemejarse al del Quijote por A. El anacronismo de situaciones y de personajes, las similitudes entre La Mancha y Macondo, el uso excesivo de adjetivos o el realismo mágico. Antes de analizar una por una, la que se descarta evidentemente es la C, el uso excesivo de adjetivos, porque obviamente esa es una característica que tienen muchos relatos, llámense novelas o de cualquier otra índole, entonces esa digamos que no funciona, pero vamos a analizar las otras una por una. Entonces empecemos con la A. Anacronismo, recuerden que tiene que ver con los elementos que no corresponden o aparentemente no lo hacen con la época en la que se sitúa determinado relato, que ocurre efectivamente tanto en Cien años de soledad como en el Quijote. En el caso de Cien años de soledad, por ejemplo, tomé este fragmento de una revista venezolana en donde se evidencia por qué existe anacronismo en la novela. Entonces dice, cuando toda América Latina parece disparada hacia la modernidad, luchando a brazo partido y en todos los campos para salir del subdesarrollo, de su condición colonial, de su oprimente atmósfera de provincia marginada, cuando el terreno político como en el cultural, el gran esfuerzo de nuestros pueblos está orientado a ejercer la presión más directa sobre los centros dirigentes del mundo actual, cuando el crecimiento caótico pero incontenible de las capitales ha puesto en primer plano el conflicto del hombre enajenado de las grandes ciudades, en ese preciso instante, Gabriel García Márquez capta la atención de lectores y críticos con un libro que a primera vista va a contrapelo de ese movimiento general de contemporaneidad. Entonces, evidentemente, ahí hay un contraste de anacronismo. También pasa en el Quijote. Revisemos, por ejemplo, como tal, un fragmento que lo evidencia. El principio y el efecto mismo de la comicidad provienen del carácter anacrónico de las actitudes frente al mundo moderno de su personaje, en este caso, don Alonso de Quijano, quien bajo la forma de Don Quijote encuentra todas las dificultades que para vivir plantean a hombres y mujeres las épocas de transición. Aquí en particular la transición entre el viejo mundo de castillos medievales, de doncellas y de caballeros, y esa forma de modernidad temprana que se anuncia en el Renacimiento. Entonces volvemos a evidenciar el anacronismo de manera tal que la A podría funcionar. Sin embargo, vamos a analizar las demás opciones. Entonces en la B nos dicen que también podría ser las similitudes entre La Mancha y Macondo. De hecho, por su posición sí podríamos relacionar los mundos porque son mundos similares,
teniendo presente que fueron creados tanto por Cervantes como por Márquez a partir de las experiencias personales que cada uno de los autores tuvo. El pero sería que es un análisis muy somero y tal vez sea mucho más exacta y más completa la A que esta B, que sería más a partir de su posición. Entonces, esta no nos funciona tanto como la A. Vamos con la C, con la D, con la última. El realismo mágico. Recuerden que el realismo mágico es un movimiento literario cuyo representante primordial es Gabriel García Márquez precisamente. Es un movimiento que surgió en el siglo XX, que consta o trata de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano, como algo común. En este caso, si ustedes recuerdan la fecha de la que se publicó por primera vez el Quijote y la fecha en la que se publicó Cien años de soledad de la época, no tiene nada que ver Don Quijote con el realismo mágico. Obviamente algunos se lo han atribuido, pero en su origen como tal Cervantes no aplicó este tipo de movimiento. En cambio, Cien años de soledad se evidencia de hecho un inicio de ese nuevo movimiento que es el realismo mágico. Entonces, en determinadas cuentas, pues no puede ser el realismo mágico lo que tengan como similitud, porque Cien años de soledad lo posee, pero Don Quijote no. A propósito de lo que vemos en la diapositiva, recuerden que el nombre de la publicación inicial de Don Quijote fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue en 1605. Listo, chicos.